Dios te bendiga abundantemente. Es para nosotros un enorme placer poder estar una vez más en nuestro espacio de enseñanza de la palabra a través de nuestro canal Cristo la Verdad TV, donde cada semana estamos publicando nuevas enseñanzas acerca de la palabra de Dios, confiando en que Dios se revela en los corazones a través de su palabra, y que esta palabra es viva y es eficaz para transformar, para dar esa revelación que nos trae redención, donde podemos conocer que ya estamos reconciliados con Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El único objetivo de estos espacios es que la palabra de Dios corra por todos los lugares y que vaya haciendo ese trabajo para el cual el Padre la ha enviado. No se olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, Cristo la Verdad TV, y compartir estas enseñanzas con sus amigos y familiares, porque sabemos que es de bendición cada vez que entramos en contacto con la palabra. La Biblia es el único libro donde al leerla, su autor se hace presente. Dios está en medio nuestro cuando esta palabra es estudiada, cuando esta palabra es leída, cuando esta palabra es meditada y trae un mensaje específico para cada persona de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Estamos iniciando el día de hoy la epístola a los Colosenses. Una de esas carta que escribió el apóstol Pablo, quien es el autor de esta carta, fue escrita probablemente en los años 60, 64 después de Cristo y va dirigida a la iglesia de Colosas, una ciudad de Asia Menor. El propósito de esta carta es un mensaje de buena voluntad para exhortar y enseñar a los creyentes. Es especial o tiene, como la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, tiene el objetivo de contrarrestar los errores doctrinales que surgían de la mezcla de enseñanza del judaísmo con la especulación oriental y las filosóficas. Estas herejías podrían decirse que tendían a oscurecer la gloria divina de Cristo y el mensaje de la cruz. La carta tiene un parecido considerable con la carta a los Efesios, en los conceptos como en el lenguaje que el apóstol Pablo utiliza para escribirla. Pero tiene un mensaje distintivo propio, que en Efesios Pablo hace hincapié en el pensamiento de la iglesia como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Mientras que a los colosenses les resalta a Cristo como la cabeza de la iglesia. Entonces, y podemos ver la relación de esta carta. La advertencia que hace el apóstol Pablo acerca de contra la confianza en la sabiduría mundana que aparecía o que estaba vigente en la iglesia de los Corintios, también aparece en la iglesia de los Colosenses. En esta carta, Pablo se ocupa de oponerse a la falsa enseñanza de Colosa e hizo hincapié en la divinidad, en la misión salvadora y en la supremacía de Jesucristo. Como hemos estado viendo en las diferentes cartas del apóstol Pablo a las iglesias, siempre llevan este mensaje central: la supremacía de Jesucristo y su obra en la cruz para salvarnos, y cuál es el papel de la iglesia como cuerpo de Cristo. En esta no hay como mucha información acerca de la ciudad de Colosa, que puedan decir cosas extraordinarias en que estaban desarrollados, igual que la iglesia de los Corintios o los Gálatas.
no se tiene mucha noticia de la iglesia de los colosenses. Pablo le era personalmente conocida esta iglesia porque él escribía esta epístola y había pasado por allí un par de veces. Y aunque no llegara o no pasara por esta ciudad, estuvo en sus alrededores y conocía bien lo que era la cultura y la forma de vida de estos pobladores. Por eso, él toma la responsabilidad de dar ese seguimiento a las iglesias. Esta ciudad pudo tener en algún momento prestigio comercial, pero hubo un terremoto en el año 60 después de Cristo y esto hizo que esta ciudad entrara en un proceso de decadencia y que llegó a casi una total desaparición. Por eso no hay mucha información de esta ciudad como centro de cultura, como centro de comercial, pero esa población estaba ahí. Y ahí llegó el mensaje de la cruz y habían creyentes. Entonces, por eso Pablo, como dije anteriormente, él estaba siempre cuidando la doctrina, el mensaje de la cruz y la salvación por gracia a cada una de estas iglesias a las que él escribió. La predicación del evangelio en esta zona de Asia Menor había sido confiada a una persona que se llama Epafras, residente de Colosa, y que quizás pudo haber sido el fundador o fundadora de esta iglesia. El apóstol Pablo se refiere a esta persona con un claro afecto, llamándolo siervo amado, y lo relaciona con las comunidades cristianas de otras dos ciudades, como la Odisea, donde posiblemente la iglesia llegó a tener cierta importancia, y en Hierápolis. Los creyentes que se reunían en Colosas constituían un grupo principalmente de procedencia gentil, o sea, eran personas no judías, compuesto por personas que en su mayoría en sí, no la totalidad, sino en su gran mayoría habían profesado ante alguna forma de culto pagano su creencia. Entonces, que eso practicaban otro tipo de creencia que no era el judaísmo. Y Pablo, al enviar esta carta, a pesar de la corta existencia y la iglesia ya había empezado a causar infiltración de doctrina que se desviaban del evangelio. Entonces, aunque tenían muy poco tiempo que estaban con la iglesia, reuniéndose, practicando el evangelio, ya habían infiltraciones. Entonces, esta noticia recibida por Epafras alarmó a Pablo, que se hallaba preso posiblemente en Roma, y él inmediatamente al comprender lo que es el peligro que acechaban a la fe de los recientes cristianos en Colosa, le escribió poniéndole sobre aviso y luego encargó a Tíquico, un amado hermano y fiel, como lo dice el apóstol Pablo, y ministro y consiervo en el Señor, que llevara la carta a su destino. En este documento, el apóstol Pablo revela que entre los creyentes de Colosa ejercían todavía algunos hábitos o rituales de sus antiguas creencias religiosas y usos paganos. Eran formas de vida y de cultura difíciles de desarraigar, la cual es unida a la permanente presión del medio social colosense y la incesante insistencia de los judaizantes acerca de la sujeción a la ley mosaica, causaban confusión, causaban inquietud dentro de la iglesia. Entonces se estaba haciendo una especie de sincretismo en lo que es el judaísmo y la práctica pagana que ellos tenían con el evangelio. Entonces, el apóstol Pablo, puesto sobre aviso, como dije anteriormente, con este mensaje que le envía el que se cree que es fundador o líder en esta iglesia, Epafras,
para que él pudiera traer la enseñanza y dar las directrices que la iglesia debía seguir en cuanto al crecimiento del evangelio. Esta epístola está estructurada en 3 grandes sesiones. Predicada pone una breve introducción o una especie de epílogo que contiene notas personales y saludos para las personas de esta comunidad. La primera sesión, Pablo da gracias al Señor por la fe de los santos y fieles hermanos en Cristo que están en esta iglesia de Colosa, a quien él asegura de la acción salvadora de Dios, que realmente Dios se le había revelado a esta persona y que eran de ese pueblo escogido de Dios. La segunda parte se refiere al ministerio de Pablo y su predicación del evangelio entre los gentiles, a lo que él da a conocer los designios de Dios, antes que eran secretos, pero que ahora fueron revelados en Jesucristo, que es la esperanza gloriosa para cuantos creen en él. Hay una tercera parte que instruye acerca de los valores del evangelio de la gracia y que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y en él alcanzan los creyentes su propia plenitud. En consecuencia deben abandonar actitudes y preceptos que no concuerdan con la nueva vida en Cristo Jesús y que deben buscar las cosas que están en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa nueva vida en Cristo debe sujetarse a los principios de la nueva humanidad creada en Cristo, que afecta a la convivencia en la iglesia, a la familia, a las amistades, en su grupo de trabajo, donde quiera que esté el creyente. El evangelio que Pablo enseña en esta carta, como en otra, es de que proclama a Cristo y lo establece como cabeza de la iglesia y que Él es todo y en todo. Entonces, luego cierra con un epílogo donde da instrucciones finales y dedica una serie de saludos a las personas que están en la iglesia. Tema central, el contenido, el esquema, la obra salvadora de Dios, el ministerio de Pablo, la nueva vida en Cristo Jesús y el tema de la reconciliación entre Dios y su pueblo. Pablo pide a Dios que le conceda la sabiduría espiritual para poder seguir con el trabajo que se venía haciendo con estas iglesias, de consolidarla y que se mantuviesen pura, alejada de toda falsa doctrina o de toda práctica del paganismo o del judaísmo. En este capítulo 1, él inicia, después de dar algunos saludos, él inicia pidiendo a Dios que le dé esa sabiduría espiritual. En el versículo 3 de este capítulo 1 nos dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habían oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que la oyeron y la conocieron, la gracia de Dios en verdad. Como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar
por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Pablo, de acuerdo a lo que estaba acostumbrado al escribir carta en aquellos días, pone siempre el nombre del autor, por eso dice yo Pablo. Por tanto, reconocemos que él escribió esta carta mientras estaba bajo custodia en Roma. Hay versículos que lo confirma, Colosenses 4:3, 4:10 y el 4:18. Lo escribió cerca del año 63 después de Cristo. Y él expresa que esta carta se escribe después que recibe la visita de Pafras de Colosa. Y es muy probable que el mismo Pablo no haya visitado esta ciudad, pero sí se mantenía en contacto y recibiendo los informes de los líderes para dar ese seguimiento a la iglesia. Pablo estaba calificado para escribir esta carta de instrucción a los colosenses debido a que él era un apóstol. Aun cuando él no lo haya conocido personalmente, él ejercía su ministerio apostólico en dar seguimiento a las iglesias donde estaba creciendo el evangelio. Recordemos que el significado literal de apóstol es enviado y tiene que ver con algo más profundo que autorizado por Dios, a alguien a quien se le da la comisión y el poder de actuar en representación de Dios. Cuando Pablo se dirigió a los santos, él no hizo distinción entre unos cristianos y otros de la iglesia de los colosenses. Todo verdadero cristiano es un santo, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, porque no son los méritos del creyente, es que el sacrificio de Cristo nos hace santos. Pablo muy bien pudo hacer la distinción en la frase de fieles hermanos, o pudo hacer referencia a aquellos que no habían abrazado las falsas enseñanzas de las cuales Pablo mostró en esta carta que era su verdadera preocupación. Él no hace distinción a quienes están permaneciendo en el evangelio de la gracia y las personas que están desviándose con otras por otra religión o otra práctica, sino que entendiendo que todo el que el Señor ha llamado, ha escogido y le pertenece a Dios es un santo. Le abre este saludo a los santos y fieles hermanos en la iglesia de Colosas. La ciudad era quizá menos importante de las otras ciudades a las cuales Pablo había escrito. No podría sorprender que Pablo haya puesto su atención en los cristianos de Colosas, en un tiempo en el cual él tenía muchos asuntos. Aún así, él pensó que la situación en Colosas era lo suficientemente importante para captar la atención apostólica. Y por eso él escribe esta carta, porque había un problema entre los cristianos de Colosas, pero el problema era un asunto doctrinal, muy a menudo conocido como la herejía de los colosenses. Es difícil de describir en una manera precisa lo que estaba pasando ahí, pero se estaba haciendo una mezcla fuerte
en diferentes creencias y todo esto querían fusionarlo con el evangelio. Era probablemente una corrupción del cristianismo en el cual tenía connotaciones místicas y legalistas del judaísmo y quizá estaba combinado con el gnosticismo que comenzaba a aparecer en esos tiempos. Entonces, como podemos comprender, se estaba en un serio peligro el crecimiento del evangelio de la gracia, la verdad de la palabra en esta ciudad. Por eso el apóstol Pablo, desde que inicia esta carta, plantea este propósito. Continuamos la próxima semana con este primer capítulo, introducción a la carta a los Colosenses, donde ya desde ya podemos ver un mensaje importante que en ese tiempo era para la iglesia de Colosa. Hoy es para la iglesia de Cristo en cualquier parte del mundo donde llegue esta palabra. Tome esta palabra de parte de Dios para su vida, porque hoy Dios nos habla a través de su palabra. Estos mensajes fueron escritos para iglesia de ese entonces, unos años después de Cristo, pero sigue vigente al día de hoy para la iglesia de Cristo. Y la iglesia es usted y soy yo. Y estamos llamados a mantenernos firmes en la verdad de la palabra y en ese evangelio de gracia, donde dice que no es por obra, para que nadie se llegue. Nosotros les amamos y les servimos porque Él nos amó primero y nos escogió para ser sus hijos. Dios le bendiga abundantemente. La próxima semana continuamos con este capítulo 1 de la carta a los Colosenses, pidiendo